Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Un saludo para todos los veteranos de 1980 a 1992. Bueno, en esta ocasión quiero narrar una historia hecha realidad, una historia vivida durante mi tiempo de servicio en el destacamento militar número 4 con sede en la ciudad de Morazán, el DM4. Me recuerdo yo ese enfrentamiento que hubo en la población de Corinto, Morazán. Fue un 7 de diciembre que lo tengo presente. Ese día celebran, casi en todo el departamento de Morazán celebran el Día de los Fogones. No sé a qué celebran ese día, el 7 de diciembre. Ese 7 de diciembre nosotros teníamos aproximadamente una semana de haber relevado al batallón Morazán. Teníamos una semana que lo habíamos movido desde la población de Ocicala hacia el sector del Alto del Aguacate. El batallón Cacahuatique, donde yo me encontraba en ese tiempo, había relevado al batallón Morazán. Y bueno, como había ese rotamiento de batallones de zona, donde allá en Morazán habían 3 zonas de operaciones, que era la zona de el Cacahuatique, la zona de Ocicala, que se hacían los patrullajes al otro lado del río, y la zona del Alto el Aguacate. En esa vez nosotros habíamos relevado al batallón Morazán y nos tocó estar destacado en la población de Corinto. Ya recuerdes de que para ese tiempo pues la gente anda en movimiento porque se acerca el fin de año, Navidad y todo eso. Pues lo que queremos llegar acá en esta historia es de que ese día 7 de diciembre, que lo tengo bien presente y bien grabado, yo recibí el turno a las 12 de la noche. A las 12 de la noche me encontraba en esa posición y me tocaba entregar a las 3 de la mañana. Pero a eso vamos a ver, yo recibí a las 12. Quizás llevaba unos 45 minutos de estar de turno, que se estaba aproximando a la 1 de la madrugada, cuando se comenzó a sentir aquel movimiento de los perros. Recuerden ustedes, todos saben muy bien que cuando los perros comenzaban a ladrar era porque estaban viendo ellos movimientos de personas que estaban cruzando de un lado a otro. Comenzaron a ladrar todos aquellos perros alrededor del pueblo y nosotros, pues, la noche estaba suspensa como toda la noche. Me recuerdo yo de que aquellos perros van a ladrar y se suspendieron, dejaron de ladrar, pero pasó un periodo como quizás de 1 hora, cuando que yo llevaba de estar de turno en esa posición. Yo me recuerdo que estaba en la posición que le decían en la casa de piedra. Allí pasaba el comandante de la compañía, porque siempre esa posición la agarraba el comandante de la compañía. Me recuerdo que mi teniente era Noches Palacio, Luis Armando Noches Palacio. Allí estaba yo en esa posición de la casa de piedra. Bueno, ya habíamos escuchado el movimiento. Yo en mi caso mío ya había escuchado el movimiento de los perros. Pero lo que les quiero decir es de que como a eso de las 2 de la madrugada, yo estaba en la posición
observando, cuando de repente siento que cae una piedra en la posición. Pero en mi mente dije yo, "No, ha de ser el sargento que está bromeando", como el sargento siempre hacía esas bromas para ver si el soldado no, o el que está de turno no está durmiendo. Y yo, silencio allí, observé que la piedra, solo sentí que cayó, pero no supe de dónde cayó la piedra. Bueno, y me quedé suspenso yo, como decíamos nosotros en ese tiempo, alacranado, porque cuando se sentía eso era que el enemigo lo estaba observando. Me recuerdo yo que me quedo silencio, siempre en posición de tirador allí en mi posición que teníamos. Bueno, pasaron quizás unos 15 minutos y que siento que cae la piedra. Esa piedra sí ya la observé yo, que venía desde lo que era la ladera que había allí, un medio barranquito que estaba en esa posición. El guerrillero iba en esa posición, pero él me estaba controlando a ver si yo no estaba dormido. Bueno, y yo siempre callado, sin hacer ningún ruido. En mi mente dije yo, no, este es un guerrillero que está aquí ya, este guerrillero. Bueno, pasó los 5 minutos, como yo no hice ningún movimiento, y que siento, camarada, siento que el movimiento, recuérdese que cuando alguien se va arrastrando se siente el ruido del fusil. Más que ese guerrillero, en esa ocasión llevaba una bolsa, un saco de aquellas granadas que les decíamos, las granadas de tirro, las granadas hechizas que ellos cargaban para explotar en las posiciones. Andaba quizás como unas 16 granadas en un saco. Es que ya me adelanté de esos que les estaba narrando. Siento yo que iba el guerrillero en rumbo a mi posición, y que le suelto el primer rafagazo, camarada. Entonces solo sentí yo el ruido de que se rodó el guerrillero hacia abajo. Desde ese momento comenzó el ataque ya en el pueblo de Corinto. Me recuerdo que explotaron una bomba. Ya los guerrilleros se habían infiltrado dentro del pueblo. Ya estaban adentro casi en las posiciones de nosotros, pero no habían localizado a dónde estábamos nosotros. Entonces lo que les quiero decir, explotan la primer bomba en lo que era entre en medio de la alcaldía y la iglesia. Allá hay un parquecito, allá hay un parque que es un perímetro grande, que hay la alcaldía está al frente de la iglesia. Ahí explotaron una granada los guerrilleros. Nosotros pensábamos que era la posición que estaba ahí, porque allá había una posición allá abajo. No, a todo eso sentimos allí había una ametralladora M60. Sentimos la ametralladora que barrió con todo y se quedó aquello suspenso. Y comenzaron a atacar desde la salida que va para San Felipe, que viene como que viene uno buscando hacia al tablón de Sociedad. A esa posición la comenzaron a atacar, y comenzaron a atacar una posición que estaba el sector del cementerio. Esas posiciones comenzaron a abrir juego, porque el ataque comenzó desde el cementerio y la posición de San Felipe. Lo que les quiero decir, camaradas, es que esa es una historia que el guerrillero me llegó cerquita. Pero gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que por la misericordia de Él estoy contando la historia. No, quizás ya después no hubiera ninguna historia de eso. Estaba despierto en primer lugar, y el Señor siempre me cuidó en esos momentos difíciles de mi vida. Así es que lo que le quiero decir es de que comenzó ese enfrentamiento, camarada, a esa hora de las 2 de la mañana, y era a eso de las 5 a las 6, y todavía
posiciones de disparo se oían en lo que era el cementerio y San Felipe. Esas posiciones mantuvieron el juego. Ya como a las 6 solo se oían unos disparos así de que ellos se iban retirando. Bueno, amaneció, me recuerdo que amaneció. Mi teniente Noches Palacio dio la orden, le habló a la posición de San Felipe, que era la que tenía el otro radio. Allí estaba el sargento Carrillo. El sargento Carrillo era de Santa Ana. El sargento Carrillo ya le dijo, todos estamos bien, no ha pasado nada. Pues dijo mi teniente Noches Palacio, reúnanse, vénganse todos para acá, dijo. Lo reunió allí en la casa de piedra. Vamos a ir a patrullar alrededor del pueblo, a ver cómo están las cosas, si no han dejado algunas cosas tiradas. Y sí, comenzamos nosotros a patrullar para el sector del cementerio. Encontramos huellas de sangre. Y dijo alguien, no, pues que hubo herido. Puede ser de que se lo llevaron. Pues no habíamos caminado mucho, donde habíamos encontrado las huellas de la sangre. Encontramos un M16 tirado. Y dice mi cabo, el cabo que andaba ahí, un cabo, me recuerdo yo. En ese tiempo todavía yo no era clase, era soldado. Dice, hay que llamar al explosivista. Y llamaron al técnico explosivista que andaba con una Subara allí. Pues no vaya a ser de que este fusil lo hayan dejado minado, dijo. Y para que él lo venga a observar si no está minado. Vino el explosivista con una vara que andaba, lo movió a ver si explotaba. No explotó. Bueno, agarramos el fusil, le quitaron todo. Lo que les quiero decir es que más adelantito encontramos otro fusil. Ya eran 2 fusiles, un AR-15. Bueno, los habían dejado tirados. Yo creo que hubo bajas allí, pero no dejaron a nadie allí. ¿Para qué decirle? Yo estaría mintiendo si quedaron muertos allí. No, solo encontramos huellas de los que habían dejado sangre y el armamento que dejaron. Porque más adelante encontramos un AK-47. Ese ataque de ellos, pues perdieron porque tuvieron bajas, tuvieron heridos y dejaron armamento. Dejaron 2 fusiles, un M16 y un AR-15 y un AK-47. Pues lo que les quiero decir es que como siempre la compañía que hacía esas acciones siempre la premiaban, siempre le daban licencia, les daban más licencia y le daban sus 5 días de licencia para que fuera uno a la casa. Y esa era por la acción que había tomado, lo que había hecho. Pues eso sería una de mis historias de la población de Corinto, lo que yo les puedo narrar. Ese 7 de diciembre de 1987. Lo tengo bien claro porque cuando uno lo vive, esos recuerdos o esas historias jamás de la mente se la van a poder sacar a usted, porque usted la ha vivido, usted vivió esos momentos. Alguien puede decir, no hombre, está contando alguna mentira. No, ¿para qué? Si yo ganara con estar mintiendo, pues quizás no trabajara, tratara de andar solo mintiendo para ganar, pero no. Esa es una de las historias. Son muchas historias. Tengo muchas historias de Morazán, un departamento donde a diario uno siempre se enfrentaba. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán
sentir el momento.